Estaremos conversando esta mañana en el estudio de Aristegui Noticias con Raimundo Rivapalacio Neri, el periodista que, bueno, pues presentó un recurso de amparo que ha ganado y que tiene que ver con la famosa sección de quién es quién en las mentiras que ideó o instrumentó el gobierno de López Obrador a lo largo de su sexenio, y es una resolución judicial muy importante que se acaba de publicar y se publica por su relevancia, justamente por lo que me decía Raimundo en el corte. Esta decisión de publicar en el semanario judicial esta resolución pues indica que el propio Poder Judicial le concede relevancia y la tiene. Y te aprecio mucho, Raimundo, que estés aquí para conversar de lo que significa, de lo que sucedió, de lo que decidiste hacer y de lo que lograste. Buenos días y bienvenido. Encantado, Carmen, qué gusto estar aquí contigo. Mira, lo que decías, la relevancia y trascendencia, que es por lo que se publica en el semanario del Poder Judicial, porque hay dos criterios para establecer jurisprudencia aquí en México. Uno es el criterio de jerarquía, que es el de la Suprema Corte, que con 5 casos y hay un precedente jurídico, automáticamente es vinculante a todo el país. Y otro, que es más difícil, que es a través de los tribunales colegiados, en donde la reiteración de criterios, 5 reiteraciones de criterios con voto unánime, sí se establece un criterio. Entonces, un criterio obligatorio para los siguientes casos. En el distrito del tribunal. Pero un criterio de esa naturaleza, con 5 casos de votación unánime, pues sí genera un criterio nacional, aunque no sea vinculante. Pero la otra es el hecho en sí mismo de lo que establece. Lo que establece la resolución, que lo reproduce de una manera puntual el semanario del Poder Judicial, en donde pues lo que habla es de violaciones constitucionales. Aunque el recurso de amparo no se fue por la violación de la Constitución, lo que sí ves ahí es una violación constitucional al 6 y 7 constitucional, porque ahí lo señala, las ilegalidades en materia de libertad de expresión, en materia de libertad de prensa y de información, 6 y 7 constitucionales. Es decir, podría haber abierto el camino para ir directamente contra ese espacio por las razones con las cuales se manejó ese espacio. Lo que te está señalando es que se utilizó de manera sistemática, con recursos de los contribuyentes, para difamar, para mentir, para atacar, para violar la privación. Tú eres uno de los 7 periodistas en los cuales se enfocó López Obrador todo esto. Yo te voy a decir a ti, pero sí es muy importante todas las violaciones colaterales que llevó eso, no nada más en la materia de libertad de expresión, la difusión de datos públicos, una violación la violación de datos privados, una violación por completo, información del SAT, información de la Comisión Nacional de Bancaria y Valores, información de tus propiedades, sin importar que sea cierto o que no sea cierto. Que eso es la otra parte. Él no ejerció el derecho de réplica, porque el derecho de réplica estaba perfectamente garantizado. Incluso en el recurso de amparo no decía, no puede hablar. Lo que no puede hacer es mentir y no puede difamar. Si quiere replicar sobre algo que considera que es incorrecto o falso, tiene todo el derecho. Lo que no tiene derecho es a promover el linchamiento, que es lo que provocó y generó, y lo vivimos todas las personas que fuimos afectadas por él, en los medios, en la academia, en los órganos reguladores, hasta en la Suprema Corte de Justicia. Promover el linchamiento, el discurso de odio como una acción deliberada, calculada. De Estado. De Estado. De Estado. Por el jefe de Estado. Entonces, esta resolución judicial llega al corazón de lo que fue ese espacio de López Obrador. Cuéntanos, Raimundo, cómo empezó todo. Es decir, ¿en qué momento decidiste qué cosa fue lo que dijo, de las muchas cosas que dijo sobre muchos, pero en este caso sobre ti, el hoy expresidente de México, que te llevó a tomar esta decisión de ir a la justicia? Yo creo en la justicia y creo que ese es el camino. Creo en la justicia hasta hoy. ¿No? Platicamos, bueno, ¿qué va a venir con el nuevo Poder Judicial? No lo sabemos. Pero digamos, en lo que a mí compete, en el 2019,
antes de cumplir el primer año de gobierno, hizo un discurso en Villahermosa donde dijo que yo era un cretino, una desfachatez, porque publicó una columna en la cual mencionaba sus youtuberos y cómo estaban cobrando por preguntas. En realidad, era una columna que en ese momento yo pensé que hasta lo favorecía. Bueno, ya mucho tiempo después me di cuenta que era parte de todo el espectáculo que él montaba, pero en ese momento cuando hace eso y dice eso, yo lo que hice fue agarrar el clip e irme como un ciudadano ordinario a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la ventanilla, a presentar mi queja. Presenté una queja sin abogado, o sea, yo solo fui con mi clip, 3 hojas me tomaron, la presidencia respondió con 31 hojas. Dije, bueno, les preocupa, entonces me medio asesoré con un abogado, presenté una réplica de 7 páginas con los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el cambio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos paró todo eso. Entonces se congeló. Entonces la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya no me era un recurso. Acudí al mecanismo de protección en la Secretaría de Gobernación por recomendación de un amigo que trabajaba muy cerca de Alejandro Encinas, y dijo, ve ahí. Y lo que me dijeron prácticamente, bueno, no me dijeron, yo le dije a la persona que me atendió que si para que ellos pudieran tomar mi caso tendría que llegar yo golpeado, ensangrentado, y me dijo, pues prácticamente sí. Bueno, 2 instancias agotadas en términos institucionales. Y cuando viene el arranque de la sección del quién es quién en las mentiras y empiezan a difamar, yo fui y por una recomendación, viendo qué se podía hacer con los abogados, me dijeron un recurso de amparo para que no pueda hacer esto. Y nos fuimos aproximadamente 3 años en este tribunal, y al final en este tribunal me dijeron, tiene usted toda la razón, pero se equivocó de ventanilla. No es aquí, es el Tribunal Administrativo. Listerine tiene 5 veces más poder de limpieza. Completa tu limpieza con Listerine. Dijimos, pero es que el Tribunal Administrativo tiene otras implicaciones. Estaban aterrados de lo que estaba haciendo López Obrador, metiendo a la cárcel a jueces. Entonces nos fuimos al Tribunal Administrativo. ¿Esa fue la razón por la cual te mandaron a otro tribunal? Y aquí fue un año, un poco más de un año, y sale esta resolución. Entonces sí es una larga batalla a través de instituciones. Sí, es muy frustrante a veces, o cuando vas con el tribunal y dice, tiene usted razón en todo, pero aquí no es la ventanilla, la impotencia, pero nos dejaron abierta una puerta y esa es la que se abrió y la que finalmente concluye con esta resolución. Ahora, esta resolución, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué es lo que dice exactamente la resolución? ¿De qué manera te ampara? ¿Qué se dice respecto a la responsabilidad del entonces presidente de la República y de quien era pues su vocería? Bueno, al haber acabado ese espacio, en el tema del López Obrador, eso ya es simplemente para el registro. Sí es un criterio, me parece muy importante, hacia adelante. Si la presidenta Sheinbaum decidiera seguir por esa línea y pararse en las mañanas y difamar y incitar al linchamiento de periodistas o de cualquier persona, este es un camino que se puede hacer. Es decir, esto yo creo que lo que hace es ayuda hacia adelante. Hacia atrás, yo creo que sí puede haber una serie de posibilidades y de recursos de reparación de daño. No únicamente en mi caso, porque yo creo que este criterio, aunque se enfoca mucho en la libertad de expresión, al tocar el 6 y 7 constitucional, le interesa a cualquier otras personas. Pienso en aquellos jefes de órganos reguladores a los cuales el presidente López Obrador se les fue encima, amenazó, los persiguieron fiscalmente con la UIF, con el SAT. Los hizo renunciar. Renunciaron por miedo. Yo creo que en estos términos ya de una violación constitucional, yo creo que ese es un camino para ir hacia
no hacia López Obrador, porque como jefe de Estado no puedes demandar a la persona, tienes que demandar al Estado mexicano. Pero yo creo que esa es una vía yo pensaría, para tratar de cerrar ese ciclo de abuso y arbitrariedad que hubo durante el sexenio de López Obrador, que tú no lo... que era algo que nunca... fuiste víctima de todo eso. Sabemos cómo lo hacían, pero no se hizo de una manera como lo hizo López Obrador, con todos los recursos del Estado, con todos los medios del Estado a su servicio, con toda esa banda de mercenarios que pagaron durante tiempo para reproducir y magnificar las difamaciones de López Obrador, generando o procurando generar un daño reputacional. Y todavía, y va a seguir ese daño reputacional. Yo creo que eso no lo podemos permitir. Y yo creo que sí que esto abre una posibilidad, entrando al túnel negro del nuevo Poder Judicial, para ir pues cuando menos agotando instancias. Y si no se puede obtener una resolución como esta en el futuro, peleando en tribunales, por supuesto, y documentando si uno tiene razón o no tiene razón, pues se agotan las instancias y entonces quedan las instancias internacionales. Pero primero se tiene que agotar la parte nacional. Estamos frente a una resolución judicial que, digamos, hace responsable al expresidente de México. ¿De qué conductas? Pues es violatorio de... ¿Cómo se tipifica? ¿Qué dice la resolución? Es decir, al final, para efectos prácticos, ¿qué ocurre con López Obrador? ¿Qué ocurrirá con López Obrador? La resolución específicamente, pues él en este momento, la resolución así en sí mismo lo deja impune. Pero sí hay otros pasos que se pueden hacer para que no quede impune. Yo no lo he explorado, pero tanto a él como a la señora Vilchis, y lo estoy hablando hipotéticamente, se les puede fincar una demanda por daño moral en Estados Unidos. ¿Por qué en Estados Unidos? Porque como lo difundían a través de los sistemas de radio y televisión del gobierno, pues en varios sistemas de cable, de paga en Estados Unidos, aparece el canal 11 o aparece el canal 22, es decir, sí se difundió en Estados Unidos. Entonces sí, pienso hipotéticamente, sí podría dar lugar a una demanda por daño moral, ahí sí, directamente a ellos, no al gobierno, que es lo que procedería en el caso de México. Que son los casos que se han dado en otros temas de derechos humanos, que tardan mucho tiempo, pero que al final viene una reparación del daño. Yo sí creo que no se puede quedar impune lo que hicieron en el sexenio anterior, por el daño que le hicieron a este país, por el discurso de odio que promovieron y que generaron y que se viene arrastrando y que es parte de nuestros problemas hoy en día. En toda esta dificultad general que hay, pues traemos todavía arrastrando toda esa parte de división que hizo López Obrador a través de este espacio, violando absolutamente las leyes. Y como yo te decía en un principio, también se podría llevar a cabo una violación constitucional por parte del gobierno mexicano, por parte del Estado mexicano. Yo creo que ahí todavía hay otras posibilidades para seguir explorando jurídicamente y seguir avanzando jurídicamente para decir, bueno, esto no puede volver a suceder. No puede volver a suceder. Estamos hablando de un espacio llamado ¿Quiénes quieren las mentiras? Y en el actual gobierno de Claudia Sheinbaum hay uno primo hermano. Un espacio primo hermano de aquel que se llama, creo que es Detector Mentiras, y donde también se exponen casos y situaciones que, bueno, más allá de qué diferencia encuentras entre uno y otro, ¿qué implicación judicial podría haber para la actual jefa de Estado una vez que hay una resolución de este tipo relacionado con lo que hizo el anterior jefe de Estado? Mira, yo creo que depende mucho del fraseo. Hasta este momento, déjame empezar por el primer punto. Yo creo que ese espacio como tal, incluso en el gobierno actual, es un abuso de autoridad.
definitivamente no es lo mismo la palabra de la presidenta o de un presidente que el de cualquier otro ciudadano. Este es un criterio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el principio de la proporcionalidad. Esto es como lo llaman. Ahora, dicho esto, creo que hasta este momento lo que ha hecho la presidenta es no entrar al terreno de sacar documentos que son confidenciales, que son privados, o de empezar a insultar a la gente. Entonces, yo creo que, porque ahí me ha mencionado varias veces, y yo lo veo y digo, ese es un tema de juicio de valor. Creo que es indebido, pero es un juicio de valor. Tampoco está lanzándome a los leones del obra del régimen. Pero sí creo que esto lo que hace es decir, bueno, ¿hasta dónde puede llegar o hasta dónde podemos nosotros decir esto ya se salta por completo toda la norma de civilidad, toda la norma política, toda la norma ética? Entonces creo que adicionalmente a la presidencia de la República, creo que ayudaría muchísimo a muchos colegas que tienen problemas terribles con gobernadores. Creo que este es un criterio que sí puede, que puede ayudar. Me vino a la mente el de Puebla, de inmediato. Por ejemplo. Por hablar del más cercano, reciente. Arbitrarios que en la copia del expresidente López Obrador hicieron lo propio, con la gran diferencia. Remedos. Yo creo que esa es la gran palabra. Remedos, iba a decir algo más, pero no, me voy a quedar con tu palabra. Remedos del expresidente López Obrador con un talante mucho más autoritario, porque también en otros estados del país tienen menos posibilidades, menos recursos, menos eco que lo que nosotros podemos tener aquí en la Ciudad de México. Pero creo que también no aplica únicamente al Ejecutivo Federal, también al Ejecutivo, puede operar también para el Ejecutivo Estatal o el Ejecutivo Municipal. Yo creo que esto ayuda, y creo que el Poder Judicial, al publicar este criterio, sí da, cuando menos en lo que resta, antes de que entremos al túnel negro, pues una posibilidad de que hay algo en el cual se puede caminar para evitar este tipo de abusos. Ni más ni menos. Bueno, pues es esta expresión de la justicia, al final de cuentas, de un proceso que te tomó todos estos años y que requirió. Ya vimos cómo Raimundo Riva Palacios, este periodista destacado, logró con mucho trabajo que la ley dictaminara a través del tribunal que López Obrador violó la Constitución, la ley, la paz y todo, como es su costumbre, agrediendo sistemáticamente, con odio, maldad, daño a la reputación, hasta haciendo que los corrieran y todo, como un tremendo y terrible dictador que es Obrador. Logró Riva Palacio que se dictaminara, pues lo que es un hecho, que Obrador es un dictador tiránico, violento, vengativo, malvado, que dañó lo más que pudo a los periodistas, a la prensa. No solo a los periodistas y a la prensa, todo. Es un hombre, este es un hombre malvado, endemoniado, enfermo de maldad y odio, que se dedicó a hacer daño, porque es un hombre que si no hace daño, no está en paz, porque es un psicópata. Y tan psicópata es que es un asesino. Permitió el asesinato brutal, los homicidios aumentaron al doble a los que tuvo cualquier otro presidente, Peña Nieto o cualquiera.
en alianza con los delincuentes y violando la ley López Obrador, dañó la imagen de todos los periodistas. Casi todos los periodistas fueron agredidos por Obrador. Obrador nada más tenía 2 periódicos que eran gacetas de la dictadura obradorista, que es el periódico La Jornada, y un periodicucho que ni para limpiarse en el baño servía, el Basta, a los que apoyaba y hasta los que premió, y a todos los periodistas los agredía. Por eso los eurodiputados dijeron que López Obrador es un dictador. Por eso instancias internacionales dijeron que el sistema de López Obrador fue un sistema híbrido, o sea, dictatorial, que se perdió la libertad de prensa, se perdió la democracia. Pero vean la cara de este desgraciado, haciendo daño, pero sonriendo, minimizando, ocultando, difamando. Esta cosa que está aquí, que no llega a la calidad de ser humano, más bien es un demonio, un endemoniado, hizo el mayor daño que pudo, pero su mayor habilidad fue idiotizar a un pueblo que le creía a este desgraciado, que decía puras mentiras, que exhibía documentos privados de los periodistas como un delincuente que es Obrador, y perjudicaba a estos periodistas. Qué bueno que Riva Palacio, lo felicito, logró con mucho trabajo que dictaminaran que López Obrador violó la ley dañando al periodismo en México, a la prensa, como un dictador violando la Constitución. Que todo el mundo lo sabía. No hay nadie que tuviera otra opinión de que Obrador agredía a los periodistas. Pero los idiotizados por Obrador, sus seguidores, decían que tenía razón en hacer daño, en destruir. Qué bueno, y ojalá que Riva Palacio lleve esto a instancias internacionales, a cortes internacionales, donde sí le apliquen una sanción a este desgraciado y que quede en evidencia que todo lo que decía de los periodistas era una vil difamación de cobarde con abuso de poder, porque su conferencia mañanera, que fue carísima, que le quitó medicinas a la gente y todo destruyó, la usaba para destruir, porque es un psicópata, es un anticristo asesino, el mayor asesino de México. Qué bueno, ojalá y esto siga adelante y que lo sepan todos los idiotizados obradoristas que le aplaudían a este endemoniado, porque los seguidores obradoristas son igualmente endemoniados, que se identifican con la maldad de López Obrador, pues son igualmente malvados y encontraban en el malvado mayor, el anticristo asesino, su ídolo.